Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la vida de Jorge Mario Bergoglio, a quien conocimos como el Papa Francisco. Nos basamos en un artículo bien interesante de la Crónica de México. Se titula Jorge Mario Bergoglio, del técnico químico a Papa Francisco, un pontificado marcado por la humildad y la reforma. Un punto importante, la fuente menciona su fallecimiento, que, bueno, según se informa, fue anunciado hoy mismo por el Vaticano. Y la pregunta que plantea el texto es intrigante, ¿no? ¿Cómo fue ese salto de técnico químico, allá en Buenos Aires, a ser el Papa número 266? ¿Y qué fue lo que definió su papado? Ok, pues vamos a explorar esto juntos. Claro, una figura sin duda muy relevante. Y como dice el artículo, pues tuvo varios hitos. Primer papa jesuita, el primero que venía del hemisferio sur Ajá. y el primero no europeo en, más de 1000 años. La crónica nos da un panorama general, ¿sabes? Destaca mucho la humildad en su vida Sí, eso resalta bastante. y un pontificado muy centrado en la reforma y en estar cerca de los más necesitados. El artículo como que traza toda la historia desde sus raíces hasta, pues, ser un líder mundial. Empecemos por el principio, como lo hace el artículo. Nace en Buenos Aires, 1936. Su familia, migrantes italianos. Así es. Y el dato clave del título, se gradúa como técnico químico. Incluso, pues, trabajó un tiempo en eso. Parece un camino, bueno, bastante distinto al sacerdocio, ¿no? Totalmente inesperado, diría yo. Fue hasta 1957 que decide entrar al seminario. Y su formación jesuita, que el artículo detalla, parece que fue crucial. Estudió humanidades, historia, literatura, latín, griego. Sí, una formación muy completa. Incluso, fíjate, como profesor tuvo encuentros con Jorge Luis Borges. Ahí ya se ve una base intelectual bastante sólida. Y aquí es donde, como dice el artículo, se pone realmente interesante. Menciona su conexión con la llamada teología del pueblo. Ajá, a través de uno de sus maestros, Juan Carlos Escanone. Exacto. Y se ordina sacerdote en 1969. ¿Podrías explicarnos un poquito qué onda con esa teología del pueblo? Claro, mira, es una corriente teológica muy de Latinoamérica. Es distinta, digamos, a enfoques más académicos o incluso a la teología de la liberación, que era más política. Entiendo. Esta pone el acento en la fe como la vive la gente común, su cultura, su religiosidad popular. Y el impacto de esa formación jesuita y esta teología, según el texto, se nota mucho después, en su enfoque hacia la justicia social, la atención a los marginados. Ajá. Lo fascinante aquí, creo yo, es cómo esas ideas tempranas filosóficas y teológicas parecen haber, pues, moldeado sus acciones futuras, sobre todo en momentos muy, muy complicados. Y vaya que sí hubo momentos complicados. La fuente habla de su papel como provincial de los jesuitas en Argentina durante la dictadura militar, la que empezó en el 76. Es un periodo, complejo que el artículo no evita. Para nada, una época muy oscura. El texto menciona que Bergoglio se reunió con los dictadores Videla y Macera. ¿En serio? Sí, para interceder por sacerdotes jesuitas que habían sido secuestrados. También dice que organizó una red clandestina para ayudar a opositores a salir del país. Wow. Y años después, como recuerda la crónica, dio testimonio en juicios por crímenes de lesa humanidad. Esto pues muestra lo complicado y riesgoso que era actuar en esas circunstancias tan extremas, ¿no? Definitivamente. Luego el artículo sigue su camino en la jerarquía argentina. Obispo auxiliar, después arzobispo de Buenos Aires en el 98 y cardenal en 2001. Y ahí se ganó el apodo de el obispo de los pobres. Exacto. La crónica lo describe resaltando su humildad, su compromiso social, pero también menciona un conservadurismo en temas de doctrina. Cierto. Y el texto también habla de roces con el gobierno Kirchner, por ejemplo, por el tema del matrimonio igualitario. ¿Cómo presenta el artículo esa, digamos, aparente dualidad? Pues mira, si conectamos todo, el artículo parece sugerir que había una coherencia de fondo. O sea, su trabajo directo en las villas miseria, su forma de manejar esas tensiones políticas y sociales en Argentina, Ajá. no solo influyeron en su papado, sino que, como se lee en el texto, la naturaleza de esas crisis, la dictadura, la teología popular, la pobreza endémica, fue como el lente a través del cual él redefinió prioridades ya siendo papa. Tiene sentido. Su enfoque en la periferia, su habilidad para navegar situaciones delicadas, parece que ya venían de ahí.
Y bueno, llega el 13 de marzo de 2013, renuncia histórica de Benedicto XVI y él es elegido papa. La elección del nombre Francisco, por San Francisco de Asís, fue pues toda una señal, ¿no? Clarísima, una declaración de intenciones desde el minuto uno. Y el artículo subraya las reformas que impulsó casi de inmediato, Si menciona la reforma de la curia romana, que es, bueno, todo ese aparato administrativo del Vaticano. exacto, que es enorme y complejo. También las finanzas vaticanas y la lucha contra la pedofilia clerical, un tema súper espinoso. Y además de las reformas estructurales, están los gestos. El artículo también los resalta. Sí, como su decisión de vivir en la casa de Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico. Ajá, y su sencillez, que era muy conocida. Exacto. Todo eso comunica una visión muy particular de la Iglesia, como una búsqueda de coherencia entre el mensaje del Evangelio y, pues, la práctica de la institución. Sí, Y esto deja una pregunta importante flotando que el artículo sugiere. ¿Cuál va a ser el impacto a largo plazo de este estilo de liderazgo? ¿Más cercano, menos palaciego? entonces, resumiendo un poco, el recorrido que nos pinta la Crónica de México es el de un viaje, pues extraordinario, de un laboratorio químico en Buenos Aires a liderar una institución global milenaria, pasando por momentos históricos muy densos. Ujú. Un pontificado que, como dice el título del artículo, quedó marcado por la humildad, ¿sí? Por un impulso de reforma y por esa cercanía constante a los más necesitados. Exactamente. Y como reflexión final, basándonos en lo que dice el artículo, su visión se forjó fuera de los centros tradicionales de poder de la Iglesia europea, ¿sabes? Claro. Estuvo muy influenciada por las realidades latinoamericanas, la experiencia de la dictadura, la cercanía con la pobreza, el contacto con esas teologías propias de acá. Sí, eso le dio un enfoque diferente. Totalmente. Configuró un pontificado con un énfasis muy distintivo. Sí, hubo reforma interna, estructural, pero sobre todo esa mirada constante hacia las periferias sociales y existenciales del mundo. El artículo cierra su semblanza con un sobrio "descanse en paz".